Fíjense que en muchas ocasiones caen 2 o 3 gotitas, ¿no?, de agua y luego vienen los accidentes. Hay, no sé, obviamente, por supuesto que lo sé, perdón, sí lo sé. Sé que el piso resbaladizo, pues es un factor. Y como lo es, hay muchas personas que a lo mejor no lo advierten, pero sí tenemos que tomar en cuenta algunas previsiones y Héctor Ocampo, el primo, siempre está puesto para llevarnos con estas recomendaciones. Te saludo con mucho cariño, mi querido Héctor. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buen día a ti y a todo el auditorio. Buen martes para todos. Pues sí, mi querido Pedro, empiezan las lluvias. Ya en muchas partes del país empieza a llover más copiosamente. Y luego empiezan a suceder los accidentes. Como bien mencionas, muchas de las personas no tienen las previsiones o las precauciones que significa conducir con piso mojado, se reduce visibilidad. La gente, como decía mi abuelito, pues como que no sabe ni para dónde va. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en esta época aumentan los accidentes considerablemente, aumenta también el riesgo definitivamente. Así es que vamos a dar unos consejos, pero un poco distintos para que cambiemos incluso hasta la manera en la que queremos conducir y cómo pensar que lo vamos a hacer. Porque lo que queremos es que todos ustedes que nos están escuchando y viendo tomen la precaución para que pasen esta época de lluvias sin, de verdad, ningún tipo de incidente para evitarse malos ratos. Al final, mi querido Pedro, estamos en una época, hubo mucho calor, ha sucedido mucho calor en muchos lados, hay mucho polvo, mucha tierra, el pavimento está como muy sucio y con las primeras lluvias, pues las primeras lluvias lo que hacen es como recoger toda la suciedad que hubo en el camino y entonces empieza a haber inundaciones. Por más que se desolve las alcantarillas y se limpie, la gente trata de evitar basura, bueno, pues se arrastra muchísimo y eso genera inundaciones y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay un dato bien interesante. Si tú circulas a 50 kilómetros por hora y frenas, dependiendo del coche, más o menos te toma entre 25 y 35 metros de distancia, pero si está mojado puedes aumentar hasta 10 metros la distancia, es decir, casi 2 coches y un cachito más. Entonces imagínate la distancia que es recomendable que tomes. Se dice que cuando vas circulando con lluvia tienes que tener 2 o 3 coches de distancia respecto al coche que va adelante tuyo. Sé que en las grandes ciudades pues es imposible, ¿no?, porque se pelea por cada tramo, pero tengamos cuidado con eso, porque incluso si tú circulas a 100 kilómetros por hora, por ejemplo, regularmente en pavimento seco, se frena entre 40 y 50 metros dependiendo de las condiciones de las llantas, del coche, tu tiempo de reacción, qué tan fuerte pisamos el freno, eso también es importante. Con lluvia, mi querido Pedro, se puede ir hasta 100 metros de distancia, se puede casi duplicar, así es que tenemos que ser muy cuidadosos, reducir la distancia y tener un manejo defensivo, estar siempre atentos de lo que está pasando. Ahora, lo que es importante también, evidentemente, ya hemos mencionado, los neumáticos. Los neumáticos son vitales, es el contacto que tenemos del coche con el pavimento. Neumáticos después de la época de frío, después de la época de calor. Y si son neumáticos ya viejos, podemos checar la caducidad en la cara del vehículo. Para saberlo, se habla de semana y año, así es como te lo marca. No vas a encontrar 10 de mayo del 2021, sino que vas a encontrar la semana y el año. Y más o menos se habla, hay mucho todavía controversia en eso, pero se habla que los neumáticos tienen una vida más o menos de 5 años. Entonces, checa la caducidad de tus neumáticos. Y si después hubo frío y calor, pues puede ser que el hule ya esté un poco resquebrajado y eso va a ocasionar que no tengas buen agarre. Revisa la profundidad para que evites el aquaplaning. También importantísimo, visibilidad. Cuando hay lluvia se puede reducir hasta en un 80% dependiendo de las condiciones la visibilidad. Y si tú no ves, quiere decir que tampoco te ven, mi querido Pedro. Entonces, recomendable, checa todas las luces de tu coche, altas, bajas, direccionales, frenos, intermitentes, absolutamente todo. Tienen que funcionar y cuando llueve se recomienda que las prendas, no para ver, sino para que te vean. Y lo mismo con los limpiadores. Venimos de una época de frío, calor, se pueden resquebrajar, revísalos para que te puedan ayudar a limpiar bastante bien, porque si no, vas a tener muchos problemas para ver. Y por último, mi querido Pedro, que me parece que es lo más importante, cuando llueve, tenemos que entender que el tráfico cambia, las condiciones del camino se modifican, hay charcos, hay baches, se empieza a desquebrajar todo porque la lluvia, como les digo, arrastra todo, hay inundaciones, maltrata el pavimento. Seamos conscientes, seamos pacientes.
tomemos más tiempo del necesario, porque si queremos ir como locos en calle conduciendo, porque tenemos prisa, con lluvia y menos visibilidad, pues es un cóctel de accidente casi garantizado. Y obviamente, si tenemos el accidente, además del costo, los posibles daños o lesiones, pues no vamos a llegar y vamos a tomar todavía mucho más tiempo, porque es época en que todas las aseguradoras tienen cientos de llamadas al día y el tiempo de espera todavía ser más. Así es que si salimos en la mente claro que tenemos que tomar un poquito más de tiempo y planeamos bien nuestro recorrido, seguramente vamos a ir un poquito más relajados. Hay que tener paciencia y modificar la manera en que pensamos. Y ya por último, recomendamos que revises llanta de refacción. Es muy probable que te encuentres con un bache, revisa que esté en buenas condiciones, revisa que tengas triángulos de seguridad y por ahí no está de más, ya mete de ley un impermeable y un paraguas en la cajuela por si tienes que pararte y moverte, pues no te mojes, mi querido Pedro. Eso serían como recomendaciones muy sencillas, pero que de verdad las tomen en cuenta porque en la época de lluvias los accidentes se multiplican. No seamos parte de las estadísticas negativas, sino de las positivas y seamos conductores más responsables para que evitemos pasar un muy mal rato. Claro que sí, y tienes toda la razón. Hay que tener, siempre pasa, ¿no? Ya te vas a bajar de algún lugar y dices, ¿y el paraguas? Está en la cajuela. Entonces, pues hay que tener el paraguas, sí, y hay que tenerlo allá a un ladito. Hay que saber que cuando te vas a bajar, pues no tienes que bajarte por el paraguas, tienes que bajarte con el paraguas y pues con el impermeable y esta previsión. Miren, parece una tontera, pero en el fondo es bueno, yo por lo menos lo he vivido toda la vida. Gracias como siempre, mi querido Héctor. Encantado, mi querido Pedro. Sí, parece tonto, pero es súper recomendable. Se la van a pasar mejor. Háganme caso. Yo sé lo que les digo. Toda esta información, mi querido Pedro del Autor, la pueden encontrar en soloautos.mx y en centralfmonline.com para que no los agarren las lluvias, no los agarren las aguas, mi querido Pedro. Claro que sí.